Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase Generalidades de los huesos del miembro superior. A continuación, os voy a presentar nuestra hoja de ruta, es decir, nuestro esquema, que vais a descubrir en esta clase. Vamos a ver 5 puntitos. 1. Posición de referencia en anatomía. Los tipos de huesos que veremos, que podemos encontrar en miembro superior. Accidentes óseos que veremos en los huesos del miembro superior, un resumen de esta clase y unas preguntitas para reforzar vuestro aprendizaje y vuestra atención. Vamos a ello. Venga, ¿preparados? ¿Listos? A por ello. Ahí tenemos la posición de referencia en anatomía. ¿Cuál es la posición anatómica? Bien, aquí estoy yo. De pie o en bipedestación, mirada hacia el frente, miembros superiores a lo largo del cuerpo, las palmas de la mano mirando también al frente, los pulgares tienen que estar separados y los pies ligeramente separados también. Ahora bien, dicha posición anatómica va a marcar cuatro tipos de términos. El primero es superior-inferior, es decir, superior encima de o más alto que, e inferior debajo de o más bajo que. La cabeza es superior respecto al tórax y la cadera es más inferior que el tórax. Anterior ventral, posterior dorsal. Anterior por delante, vientre por delante, posterior o dorsal por detrás. La columna vertebral es posterior. En cambio, el esternón es anterior. Medial y lateral. Tiene que ver con la línea media que nos va a dar el lado derecho y lado izquierdo del cuerpo. Por lo que aquello que está más próximo a la línea media se llama medial. Aquello que está más lejos de la línea media decimos que está más lateral. El pulgar es más lateral que el meñique, o el ojo es más medial que la oreja. Y por último, proximal distal, tiene que ver con la unión de la extremidad con el tronco, tanto la superior como la inferior. Aquello que está más próximo a esa unión, proximal. Aquello que está más lejos, diremos que está más distal, por lo que el hombro es más proximal que el codo, que es más distal, o la muñeca es más distal que el codo, que es más proximal. Vamos a por el segundo punto. ¿Cuántos tipos de huesos veremos en esta clase? Y casualmente hay 3. 1, 2, 3. Ahí tenemos. Huesos largos. Va a primar la longitud sobre el ancho y el grosor. El hueso largo cuenta con un cuerpo, una diáfisis y 2 extremos o epífisis. Luego tenemos los huesos cortos, donde la longitud, el ancho y el grosor es similar. Suelen ser huesos pequeños. Los huesos cortos del miembro superior son los que veremos en la mano. Y huesos planos, predomina la longitud y la anchura sobre el grosor. Son huesos delgados. Bien. Accidentes óseos. Vale. Se puede decir, se pueden clasificar según su disposición espacial en el hueso y según se articulen o no con otro hueso. Decir que los accidentes del hueso son esos salientes o esas fosas o esos aspectos que llaman la atención del hueso. Pues bien, por los accidentes según su disposición espacial en el hueso pueden ser prominentes, que en anatomía veréis elevaciones o protuberancias o eminencias o salientes o relieves óseos, porque van a sobresalir del hueso. En cambio, luego están los que son deprimidos, en forma de una depresión, como que se hunde, ¿no? Como que está más hundido en el hueso. Luego veremos los diferentes tipos de accidentes del hueso, que pueden ser prominentes y pueden ser deprimidos.
Y luego están los que se van a el segundo aspecto o criterio de clasificación es según se articulen o no se articulen. Baste esta tabla para ver para ver un ejemplo de cada, juntando los dos criterios. Cabeza del húmero es un accidente prominente articular. Apófisis coracoides, prominente no articular. La cabeza del húmero se va a articular ¿con quién? Con uno que es deprimido articular, cavidad glenoidea. Y luego está la fosa subescapular, que es deprimido no articular. Vale, vamos a ver ahora, aquí vemos un poco cómo pasa en Mordor, ¿no? Bien, aquí vamos a ver ahora cuáles son los diferentes tipos de accidentes óseos prominentes que veremos a lo largo del curso de miembro superior. Bien. Os tengo que decir que en anatomía, si buscáis por la web, os lo van a poner por orden alfabético. Creo que cuesta más, ¿no? Entonces yo lo que he hecho es como intentar, o sea, los voy a mostrar por categorías, para que sea mucho más fácil que lo recordéis, ¿no? Una regla mnemotécnica que os voy a enseñar. Bien, bueno, pues es decir, que aquellos accidentes que son propios de una forma triangular son el ángulo, que es la esquina del hueso, y el borde, o bien es un límite del hueso o un contorno o reborde de un hueso plano. El ángulo del hueso es una esquina, es la esquina del hueso. El borde es ese reborde de un hueso plano o el límite del hueso. Bien. Ahora también otros accidentes que son del hueso y que son prominentes son la cabeza, el cuello y el cuerpo. Fijaos, como las partes de nuestro cuerpo. Cabeza, cuello y cuerpo. Pues bien, la cabeza del hueso es la epífisis de un hueso largo. Truco, la cabeza aparecerá en los huesos largos. Cuello, parte estrecha del hueso, por lo general está en la base de la cabeza. Claro, cabeza, cuello, en la base de la cabeza. Y el cuerpo, parte principal del hueso. Vamos, y seguimos. Según su forma y la ubicación, es decir, según la forma y dónde esté. Cuando la protuberancia es redonda, un cóndilo. Cuando la protuberancia está próxima al cóndilo, epicóndilo. Cuando la protuberancia tiene forma de diábolo, o es una articulación tipo polea, tróclea. Cuando la protuberancia está próxima a la tróclea, epitróclea. Luego lo del epi, próximo a, epicóndilo, próximo al cóndilo, epitróclea, próximo a la tróclea. Ahora, los que son alargados. Alargados con más o menos elevación, ¿no? Alargados, más o menos elevados. Pues fijaos, aquí ponemos esta flecha para un poco, para que de forma gráfica no sea más fácil. Pues bien, tenemos una línea, una cresta y una espina. De estos tres, la que tiene menos elevación es la línea. Le sigue la cresta, que es un reborde moderadamente elevado. Y por último, la espina es como la cresta, pero con mayor elevación, pudiendo ser con forma redonda o en punta. Vamos. Ahora, los accidentes óseos prominentes que van a sobresalir del hueso o que están, pero son tan pequeñitos que parecen parte del hueso. Los que sobresalen del hueso, apófisis, que es una elevación más alta que ancha. Tuberosidad, saliente voluminoso con forma redonda. Y luego el que parece parte del hueso, que es el más pequeñito de los tres, es el tubérculo. El tubérculo, a los alumnos míos les digo que es como un granito en el hueso, el tubérculo. Es el que tiene menos, el que menos va a sobresalir y de tal manera que parece que forma parte del hueso, como un granito. Bien, ahora vamos a ver los accidentes óseos deprimidos. Aquí vemos ya uno que veremos ahora. Es como una depresión en el hueso. Pues vamos a ver, son 4. Vale, aquí tenemos 2 que se pueden comparar. Porque va a depender de la profundidad y de lo que sea más o menos alargado.
Cuando hay poca profundidad, esta depresión con poca profundidad y alargada, un surco o una corredera. Cuando no es alargada, pero sí tiene profundidad, una fosa. En forma de V, escotadura. A los estudiantes míos les digo, el escote, forma de U, forma de V. El escote es esa unión de los dos pectorales. Escotadura, forma de V. Y luego cuando la depresión es hueca se llama cavidad. Aquí os tengo que decir que el término de cavidad aparece en anatomía también para hacer referencia a cavidades como la cavidad torácica, que es hueca, la cavidad craneana para lo que es el cerebro, ¿vale? Y aquí veremos que también hay una cavidad que es una depresión con forma redonda, pero que no tiene la profundidad para que se le llame fosa, por eso se llamará cavidad. Y luego están los accidentes óseos, que no son ni deprimidos ni prominentes, es decir, son planos, como las carillas articulares, que es una superficie plana que forma articulación con otra carilla. Vale. Y ya a modo de resumen podemos decir que la posición anatómica es la referencia en anatomía, que dicha posición marcará los siguientes términos: superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal. Que los huesos según su forma pueden ser largos, cortos o planos. Que los accidentes óseos se pueden clasificar según su disposición espacial, que pueden ser prominentes o deprimidos, y según se articulen o no. Y existe un tercer tipo de accidente que no es ni prominente ni deprimido. Os quiero recordar que os dejo una síntesis de esta clase en documentos anexos. Os dejo ahí un regalito para que podáis acceder siempre a él. Y para finalizar, el último punto a abordar son unas preguntas que os voy a hacer para ver cuánto habéis sido capaces de coger con esta clase, ¿no? Y así os tengo que decir que son 5 preguntas tipo test que tienen tres posibles respuestas, donde solo una es la verdadera, y que tenéis 10 segundos para responder, para ver cuánto habéis sido capaces de asimilar y de aprender. Pregunta 1. Una zona estrecha en el hueso se conoce con el nombre de tiempo, cuello, apófisis, ángulo. Confío en vosotros y vosotras. Zona estrecha en el hueso. A ver, pues el cuello. Vamos a por la pregunta 2. ¿Qué tal habéis sacado? Bien, vamos bien. La pregunta 1 bien. Vamos a por la pregunta 2. De estos 3 accidentes óseos, el más elevado es línea, espina, cresta, tic-tac, tic-tac. Venga, no meto presión. A ver. Es la espina el que más va a sobresalir, el que más tiene elevación. Venga, bien. Pregunta 3. De estos 3 accidentes óseos, el que no sobresale del hueso, que parece parte del mismo, es apófisis, tubérculo, tuberosidad. Venga, confío en vosotros, vosotras. ¿Cuál es? El tubérculo, ese granito que decía que forma parte del hueso. Bien hecho. Pregunta número 4. La depresión en forma de V se conoce con el nombre de surco, corredera, escotadura. Forma de V. Tiempo, escotadura, escote. Vamos, para aquellos que lo habéis dicho bien, aplausos, aplausos para que os anime, para animación para la próxima vez. Pregunta 5 y última. Una protuberancia redonda es el cóndilo, la tróclea, la apófisis. ¿Qué será? Vamos. La última pregunta ya. Vamos a ver, es el cóndilo. Bien. Vale, os tengo que decir que os dejo también, os quiero recordar que os dejo estas preguntas en documentos anexos para que las repitáis cuantas veces queráis. Y hasta aquí esta clase. Hasta luego.